y con el tiempo sigue aumentando las vistas. Así que es bueno hacerlo. Vamos a hacer oración con la Biblia. Es Juan 8:47. Para cuando ustedes también estén compartiendo, también hagan oración con la Biblia. Sí, eso es algo muy bueno. Juan 8:47, si no me equivoco. Juan 8:47. Ok, bueno, bien. Vamos a orarlo así. Dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Vamos a repetir eso. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no lo son porque no son de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Palabra de Dios. Vamos a ver otra parte de la Biblia para orar también. Vamos a ver otra. Es Lucas 11:28. Lucas 11:28. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Otra vez, Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Otra vez, Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Ahora vamos a ver ahí mismo el número 13, atrásito. Lucas 11:13, atrásito. Versículo número 13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que lo pidan. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que lo pidan. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que le pidan. Otra vez, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Señor Jesús, en este momento nosotros pedimos Espíritu Santo. Danos Espíritu Santo, Jesús, Papá Dios, en el nombre de Jesús, para poder conocer su palabra. Queremos Espíritu Santo no para nosotros desperdiciar el tiempo, sino para entender tu palabra y practicarla, para entender tu palabra y hacerte caso, para entender tu palabra y de acuerdo con tu palabra corregir nuestra vida, aunque nos cueste trabajo. Jesús, danos tu Santo Espíritu. Jesús, te pedimos que sanes nuestro corazón, nuestra mente. Señor Jesús, que todo
que estorba de nosotros sea quitado por la protección de tu sangre preciosa, para que todos nosotros los que vamos a escuchar ahora tu palabra, nada le estorbe. Destapa nuestros oídos, Jesús. Amén. María, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Amén. Bien, la vez pasada estuvimos viendo qué es el reino de Dios. Vamos a dar una ligera repasadita, nada más para recordar. Vamos a hacer preguntas para refrescar nuestra memoria. ¿Qué es el reino de Dios, Gerardo? El reino de Dios es el modo de cómo llevamos nosotros la fe. Bueno, diríamos que más o menos, pero no es exactamente. ¿Qué es el reino de Dios? Acuérdate que hay que detener eso bien en nosotros. ¿Qué es el reino de Jesús y sus Dios? 2 apóstoles. Ándele, y ahora sí ya está mejor. Así sí. Pero eso es que no tiene que olvidar. Sí. Y tienes que comprobarlo con la Biblia. Así es, porque si no lo compruebas con la Biblia, nadie te va a creer. Y hacen bien en no creer. ¿Por qué? Porque debemos comprobarlo con la palabra de Dios. Porque no es lo que yo diga, sino lo que dice la palabra. Hay que enseñarnos siempre a hacer eso. Yo ya voy a hablar con la palabra, no con mi palabra. ¿Okay? Bueno, ahora dime por qué Jesús y los 12 apóstoles es el reino de Dios. ¿Por qué formaron el reino de Dios? Sí, ¿por qué dices que es el reino de Dios son ellos? ¿Por qué dices que es el reino de Dios Jesús y los apóstoles? A ver. Porque él vino aquí a la tierra para hacer una misión y él escogió a ellos como sus instrumentos para poder llevar todo lo que traía él dentro a toda la tierra, a toda la gente de Jerusalén. Mira. Más o menos. Sí. José, ¿qué nos puedes decir tú que es el reino de Dios? Pues precisamente el reino de Dios es Jesús que vino aquí a traerlo aquí a la tierra. Sí, pero ¿qué es? El reino de Dios es por decir así, como, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo puede decir como una parábola, verdad? De que vamos a poner que una nación sea, ¿verdad? Y ahí hay por decir, un presidente o quien gobierna, que gobierna toda esa nación. Entonces, es como una parábola. Allá el reino de Dios, pues es donde hay bastantes, por decir así, gente, pues. Bien. Bueno, más o menos, pero miren, lo más grande aquí y lo más maravilloso que es lo que les voy a decir en este momento, y que yo no porque yo lo diga, así lo dice y ahí se ve en la Biblia, y así lo dice la iglesia también en el catecismo de la iglesia católica. Ahí les va para que lo repitan y se lo aprendan bien, esto es lo importante. El reino de Dios es la iglesia católica, el reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó, el reino de Dios es el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia que Cristo fundó. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó. ¿No se nos olvida? No. El reino de Dios es la iglesia católica. El reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se lo compruebo? Ahorita se lo voy a comprobar. Vean Juan 3, porque hay que hablar con Biblia. Verán, eso tenemos que grabárnoslo bien, que no se nos olvide, porque siempre se olvida esto, según veo yo, como que no nos entra, ni a mí tampoco me entraba eso, porque no lo sabía. Pero ya una vez viendo qué dice la Biblia, entonces ya vemos que así es. Vamos a ver Juan, el Evangelio de San Juan, ¿qué dice?
Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Voy a comprobar que la Iglesia Católica es el reino de Dios aquí en la tierra. Pues vamos a comprobar con Biblia. Juan, a ver, leamos, por favor, ¿quién lo tiene? Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. ¿Qué hace la Iglesia para que nosotros podamos entrar a formar parte de la Iglesia? Nos bautiza y nos da el ¿Y qué perdón. dice aquí? El ¿Y que qué? no nace del agua y del Espíritu. ¿No puede qué? El que nace del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ser rey. no puede No puede entrar. entrar en el reino de Dios. Entonces, ya se fijaron entonces qué es el reino de Dios, la Iglesia. ¿Por qué? Nosotros nos hacemos miembros de la Iglesia con el bautismo. Entonces, el reino de Dios es ¿qué? ¿Es qué? El pueblo que Cristo fundó, la iglesia. Acuérdense bien, es la iglesia que Cristo fundó. Es la iglesia que Cristo fundó. Repítanlo. Es la iglesia que Cristo fundó. El reino de Dios es la iglesia que Cristo fundó. Eso es lo más importante. ¿Juan qué era? Juan 3, 5. Pero lo debemos asimilar eso. ¿Por qué razón decimos eso? ¿Por qué de la razón se dice que la iglesia es el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí lo dice, pero explícalo por qué. Porque ¿cómo se dice? Nos promete salvación eterna. No. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, el que nace Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué hace la iglesia para que puedan entrar a la iglesia? Nos bautizan. Entonces, ¿quién es el reino de Dios? La iglesia. La iglesia, ¿por qué? Porque entramos así a formar parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Y el que ya escuchó el tema de las dos alianzas, le va a entender mejor. Ahora bien, fíjense ustedes cómo vivimos nosotros. Nosotros vivimos como si no estuviéramos en el reino de Dios. ¿Sabe qué pensamos? Pensamos esto. El reino de Dios, allá en el cielo. Aquí no, allá en el cielo. Sí. ¿Está bien lo que pensamos? No. Sí, está bien, es correcto, porque allá está el reino de los cielos. Pero lo demás, ¿qué? Lo más importante que vives aquí, tú, ¿qué? ¿Qué es lo más importante aquí? Porque eso vendrá después. Pero aquí, porque yo estoy viviendo aquí, entonces yo estoy viviendo ¿dónde? En el reino de Dios. Estoy viviendo en el reino de Dios. Y eso no es consciente uno de eso. Uno piensa que no, porque no entiende las Sagradas Escrituras, no las estudia. Pero si estoy pecando. Pero ya estamos bautizados. Ahorita esa es otra cosa. Ahorita esa es otra cosa que ahorita voy a explicar. ¿Sí? Ahorita lo que importa es que te sientas y que te experimentes, que estés seguro que estás en el reino de Dios. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, ahora les voy a explicar lo que dijo él porque hay que explicarlo. Y entonces aquellas personas que se portan mal, que no están obedeciendo, están fuera del reino de Dios. ¿Qué pueden decir? A ver si captamos. Aquellos que se portan mal, que andan emborrachando, se vayan en los vicios, entonces están fuera del reino de Dios. No del todo, porque existe también la opción de ser confesado por el sacerdote. Ok, ahí está la clave. En el reino de Dios hay sacerdotes que perdonan los pecados. En la iglesia, oigan bien, en la iglesia, en lugar de decir iglesia, en el reino de Dios, porque es lo mismo. En el reino de Dios hay sacerdotes, ministros de parte de Dios, representantes de Dios, embajadores del cielo que perdonan los pecados, porque así lo dijo Jesús en Juan 20, 21 me parece. ¿Sí?
Porque hay ministros, embajadores de Dios en el reino de Dios que perdonan pecados. No sé si ya te estoy dando la respuesta. Porque eso tienes que saberlo para que te lo digas más adelante. A ver. Jesús les volvió a decir, la paz está con ustedes. Ahí está. Ajá. Adelante, ¿qué más dice? Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se les retengan les serán retenidos. Ahí está. Entonces, en el reino de Dios hay ministros que perdonan los pecados. Entonces, ¿qué? Las personas que pecan y que ya están bautizadas, ¿se salieron del reino de Dios o no? No. Han pecado, están mal, sí están mal. Pero en el reino de Dios, también Dios puso sacerdotes para perdonar los pecados. No sé si me expliquen. Sí. ¿Sí? Claro. Claro que si estas personas siguen en esa actitud, ¿qué va a pasar al final? Serán echados fuera. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? ¿Se acuerdan de la parábola? En la red se cogerán los peces buenos y los malos los echarán al mar. Eso tenemos que aprender nosotros bien, porque cuando vayamos a predicar y cuando estemos platicando, debemos decir todas esas cosas y saberlas nosotros. Necesitamos saberlas. Como cuando me dijo este testigo de Jehová que ya vieron, que por qué en la iglesia había sacerdotes que esto, que esto, otro. ¿Qué le dije yo? Dice Jesucristo, la parábola de la cizaña y el trigo. Dice que en el reino de Dios se parece a unos trabajadores que sembraron buena semilla en el campo. Vino el enemigo y sembró cizaña. Después dice Jesús, le dijeron los sirvientes al patrón, ¿quieres que arranquemos esa semilla? No, déjenla. Y al final del tiempo vamos a llevarnos los granos a las bodegas y la cizaña la vamos a quemar. ¿Se fija? Sí. Entonces, eso es. Perdón. Sí. Aquí como aquí dice, dicho esto sopló sobre ellos a los apóstoles. A los apóstoles. Le está dando el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Así es. Por eso dice, como el Padre me envió a mí, o sea que Papá Dios envió a Cristo. ¿A qué vino Cristo al mundo? A perdonar, ¿no? Pues vino a perdonar. También así yo los envío a ustedes. A quienes les perdonen, se les serán perdonados, porque Él se va. Entonces quedó establecido en el reino de Dios el departamento de perdonar pecados. ¿Sí? Hagan de cuenta que es el reino de Dios es, no sé cómo decirlo, es como una ciudad, ¿no? Y sí, es cierto, es una ciudad, es la Jerusalén Nueva. Ok, entonces está ahí, y hay una parte donde están los sacerdotes ahí en el reino de Dios para los que pecan. Vayan y confiesen sus pecados y Dios les perdona. ¿Sí es? Entonces, eso hay en el reino de Dios, trigo y cizaña. ¿Ya quedó claro? Para cuando alguien te pregunte, sepas responder. Sí, así es. Bueno, entonces, por eso es que no hay que vivir en pecado, porque nos puede agarrar el fin del mundo personal y hasta allí quedamos. Bueno, entonces, estamos dándole una repasadita a lo que es el reino de Dios de la semana pasada, porque vamos a terminar este tema hoy, primeramente Dios. Ya hicimos la oración, ¿no? Bien. Ahora sí, ¿ya se grabaron bien eso, hermano? ¿Qué es el reino de Dios? El pueblo, la iglesia. Ándele, la iglesia, rápido, la iglesia. ¿Okay? ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia. Luego que nos salga eso. La iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó. ¿Cómo me lo compruebas, Juan? ¿Qué? 3:5. Juan 3:5. Porque el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno. Cuando un niño se bautiza, entró al reino de Dios. Nació. Dice, también acá
también acá bautizamos. Sí, También acá bautizamos. así es, pero también ahí dicen bautizamos, ¿no? Pero recordemos que esa no es la iglesia que Cristo fundó. Y allá no hay sacerdotes. Entonces, esa es otra iglesia. Pero dicen, la iglesia no te salva, dice. Ajá. La iglesia no te salva. Dice. Ok, qué bueno que dijiste eso, que la iglesia no salva. Oye, mira, y todo lo que estás diciendo, apúntalo, porque si no lo apuntas se te va a olvidar. Hechos 2:40, no, se trata, mira, no se trata de que lo sepas, se trata de que tú, se trata de que lo apuntes para cuando se te ofrece y que se presenta a alguien, y que lo sepas decir. Ahí te va, Hechos 2:47. Porque acabas de decir que la iglesia no salva, ahorita vamos a comprobar que sí salva. Hechos 2:47. Vamos a comprobar que sí salva la iglesia, para que le tapes la boca a esa persona con el debido respeto. Con el debido respeto. Hechos 2:47. Acuérdate más lo que dice la escritura, andarán como lobos, como los vestidos de corderos, ¿verdad? Y pues, esos son los que les engañan, ¿no? Ese es Hechos 2:41, me equivoqué. Hechos 2:41. Aquí está. A ver, muy bien. Los que acogieron la palabra de Pedro Ajá. se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Bien, ahora pásense hasta el 40. ¿Dónde está? Al 42. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. Ay, me equivoqué otra vez. No, sí es el 47. 47. Sí, es el 47. Tacha aquellos y el 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Ahí está. A la comunidad, es decir, a la iglesia. A la iglesia, va uniéndose a la iglesia a los que se van a salvar. En otras palabras, fuera de la iglesia no hay salvación. Así que el que te diga que la iglesia no salva, que Jesús es el que salva, entonces, claro que Jesucristo salva, pero Él dejó su iglesia para que nosotros nos salvemos. Eso es. Entonces tú tienes que comprobar, pero apúntale porque te olvida. No, yo tengo otra que le digo, Dios. Espérame, vamos a aclarar Dios esto. puso una nave para que por ahí te salves. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Es lo mismo. Pero tú tienes que comprobar con la Biblia. No es que tú lo digas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Es que yo lo he escuchado con el Padre. Por eso, pero tú, lo que quiero yo ahorita es que tú, ¿verdad? Que tú tengas la cita bíblica a la mano. Porque el mismo Padre Luis todo dice, hay que comprobarlo con la Biblia, no con lo que yo diga. No, comprobarlo con la Biblia. Por eso tú tienes que decir, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia, no qué digo yo. Y la Biblia Reina Valera, que es la que usan los protestantes, dice la iglesia, no dice la comunidad. Ahí dice más claramente la iglesia. Dice, en lugar de decir la comunidad, dice la iglesia, porque es lo mismo. La comunidad que la iglesia, pero allá dice iglesia, aquí en la Biblia Latinoamérica dice la comunidad, allá dice la iglesia, está más claro todavía allá. Pero entonces es el 46. Hechos 2:47. Es el 46, porque dice, todos los días se reunían en el templo. No, es 47. En el templo está la iglesia. Sí, pero ahí no dice lo que dice. Sigue, ahí te lo aclara más bien. Dice, todos los días se reunían en el templo. Ajá. Con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando.
Pero ese es el versículo 47. Dice el 47. Ese es el versículo 47, por eso digo que lo apuntes. No, pues ya está. Ah, bueno. Pero si me di a entender lo que te digo. Es que si tú lo dices con la voz nada más, no vale. Tienes que decirle, no, saque su Biblia. Le voy a comprobar que los que están fuera de la iglesia no se salvan, aunque digan, creo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó esta iglesia. Agregaban a todos los que se salvan en la iglesia, no fuera de la iglesia. Y aquí lo que vale es comprobar con la Biblia nosotros. ¿Me expliqué? Bueno, volvemos otra vez al tema. Estamos viendo lo del tema del reino de Dios. Entonces, ¿el reino de Dios es qué? La iglesia. ¿Y cuál iglesia? La iglesia La católica, así es. Entonces, los que hacen otra iglesia están haciéndole la competencia a Cristo. Aquí dice claramente esos que hacen el sectarismo no tendrán. No heredarán el reino de los cielos. Ándale, muy bien, ahora eso compruébaselos con la Biblia. Eso es, tienes que comprobar con la Biblia, porque si no, eso no tiene fuerza. Bien. Decíamos que este reino de Dios es un reino de Dios que se conquista, ¿se acuerdan? Sí. Es un reino de Dios que se conquista, es decir, que no es fácil. Entonces, vamos a ver esa parte. ¿Dónde está esta parte? Ahorita vamos a ver, que no me acuerdo dónde está, pero ahorita lo vamos a ver. Es el número. Sí, Mateo 11:12. Mateo 11:12. Sí. A ver, véanlo y Mateo 11:12, ya qué bueno que ya están más. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Bien, es cosa que se conquista. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué quiere decir conquista? Y los más decididos, dice, y en otras Biblias dice, los más valientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fácil. Que no es fácil y que hay que luchar. Y que hay que luchar. Esa dedicación. Mateo queda. 11:12. Mateo 11:12. Entonces no es fácil, es algo que se conquista, algo que cuesta trabajo. Así que aquella persona que piensa que es fácil, pues está mal, porque no es así. Si aquella persona que dice, ay, pues ya me parece muy duro, pues claro que es duro. No es fácil. Los protestantes, para los protestantes sí es fácil, una iglesia protestante sí es fácil, facilito. Para los protestantes es muy fácil ganarse el cielo y muy fácil ganarse la salvación. Solamente hay que decir Jesús es el Señor y aceptarlo como nuestro Señor y ya sale, ya quedó ganado el cielo. Qué bien, ¿no? Entonces, no es así. No es así. El reino de los cielos se conquista. No es nada más decir, porque dice en otra parte, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que ellos dicen, tú eres mi Señor y ya. Y esa palabra también la usan mucho ellos. Dicen, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el cielo. Pues no, por eso es que hay que decirles, por eso ustedes no se salvan. La otra frase, ¿y por qué me dice Señor, Señor? Si no haces lo que yo te te digo. Así es. De bien que usan la escritura. La Biblia sí la leen, pero a su manera. ¿Y qué nos pide el Señor? Muchas cosas, y entre ellas nos pide esto. ¿Qué nos pide Dios para salvarnos? Entre una de ellas, la más grande, es comer su cuerpo y su sangre. Así que cuando tú te encuentres con uno ahí, dile, oye querido usted, no es decir nomás Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. Yo la hago, a ver, vamos a ver si la hace. Vea Juan 6:56, a ver si hace la voluntad de Dios. Que eso fue lo que le dije al testigo de Jehová que estaba platicando conmigo. Claro que se hace el diálogo con mucho respeto. Juan 6:56. ¿Cómo nos da la salvación Jesús?
No, nada más diciendo Señor, Señor, no. Sí, sí. No. Es donde están en los Juan ejemplos. 6:56. Aquí está. A ver qué dice. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo con él. Ajá. ¿Qué más dice? Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, Ajá. así quien me come vivirá por mí. Así es. Ahora, el 54, ¿qué dice? El versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Eso es salvación. Vivir de vida eterna y resucitar el último día. Eso es vida, eso es salvación. Ah, ¿usted hace eso? Pues no, como me dijo el testigo de Jehová a mí, cuando pues, ¿usted hace eso? Dijo, no, entonces usted no está salvado. Entonces usted no, Jesucristo no está en usted, Él sí está conmigo. Porque le digo yo, no, lo dice Él en su palabra. Que si yo como de Él está conmigo y yo con Él. Lo digo yo, no, lo dice Jesús. Y si yo lo hago, entonces Jesús anda conmigo. ¿Oh? ¿Sí se fijan? Entonces, cuando alguien te diga eso, no todo el Señor entra, sí, cierto, tiene usted razón. Usted hace eso, vamos a ver si lo hace. Sí, ahí la estaba diferencia. Entonces, hay que estar listos con eso, ¿verdad? Y pues, como les digo, con el debido respeto. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia ¿es la iglesia? No, el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La iglesia. La iglesia que Cristo fundó. ¿Cómo se comprueba? Con la Biblia. Con la Biblia. ¿En qué parte? Juan 3, Juan 15. Juan 3:5. 3:5. ¿Saben explicar eso ya? ¿Ya saben explicar eso? ¿Por qué? El que nace del agua y del espíritu, el que no nace del agua y del espíritu no heredará el reino de Dios. Así es. Entonces, para entrar al reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Nacer del agua. No, Bautizado. Ciertamente que así es, pero ¿cómo bautizándose? Sí, Bautizándose. Así es como se entra al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer para estar conscientes de eso? Porque se nos olvida eso. Se nos olvida. Hay que acordarnos que estamos en el reino de Dios y si nosotros vamos en la calle o donde quiera que estamos, yo estoy en el reino de Dios. Yo estoy en el reino de Dios. Eso se nos olvida. Y luego vivimos como si no estuviéramos en el reino de Dios. Nos achicopalamos, nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados. Todo. No, acordemos que estamos viviendo en el reino de Dios que Jesucristo trajo, porque me bauticé. Así que ya entré en el reino de Dios, estoy en el reino de Dios. Bien. Ok, esperemos que no se nos olvide ya, y si no, pues hay que seguirle. Por eso tenemos que compartir esto que escuchamos con otros para que se nos reafirme en nosotros. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, ¿hay un reino de Dios aquí en la tierra y otro en el cielo? Sí, hay dos. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo llamados al evangelio que Cristo fundó. Estamos llamados a... Porque Jesús vino a fundar la nueva Jerusalén aquí en la tierra. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? Nosotros todos los que formamos iglesia, ¿no? La Nueva Jerusalén es la iglesia. Así es, tiene razón. Mire, hay muchas cosas que se pueden decir de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Sí? La iglesia es la comunidad de Jesús, lo que hizo Jesús. La iglesia es el grupo de personas que siguen a Jesús. Se dice de muchos modos, pero con que nos grabemos esto, la iglesia es el reino de Dios. Con eso ya. ¿Se puede decir así? Sí, pero
Pero sí se puede, porque hay muchos modos de decirse, pero lo que yo pienso que es mejor que ustedes se graben eso, que la iglesia es el reino de Dios. Con eso va, ya después le siguen abonando los demás. ¿Sí? Entonces yo lo que pregunté ahorita es esto, ¿cómo les dije? Ahorita ya se me pasó, se me fue. Está la, que cómo estamos el formados. reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cómo? Dijo que cuál era el reino de los cielos. Primero apuntó que Que era si el está reino- aquí o que si está allá. Ah, sí, sí, bueno, entonces ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Aquí o allá? Entonces, ¿cuántos reinos hay entonces? No, Hay tres entre el enemigo. No, dije de Dios. Ah, de Dios. Ah, no, Dos. A ver, explica por qué y por qué. Explica por qué y por qué. El reino es que Dios cuando murió dejó una nueva alianza que era la iglesia católica, o sea, la nueva Jerusalén. Entonces nosotros somos por el bautismo somos sanados, somos perdonados de nuestros pecados. Y tenemos aquí la relación de la iglesia, que es el pueblo. Entonces, cuando dejemos este reino, vamos a ascender. Si es que nos portamos bien, vamos a ascender al reino que de veras está donde está Dios en presencia. Bien, pero eso de veras no quiere decir que el reino de aquí no sea de veras. No. Ok, bueno, ok, se puede decir como dijo también la señora Lupita, ¿no? Es el mismo. Lo que pasa es que allá, en el reino de los cielos, allá ya está lo definitivo y aquí no. Aquí es difícil entrar aquí al reino de los cielos, aquí. ¿Por qué? Porque hay que esforzarnos para entrar y después ya que entramos aquí nos vamos para allá, ¿ok? Entonces, a fuerzas tenemos que entrar aquí al reino de los cielos para ir para allá, a fuercita. Así es. Y entonces, ¿cómo fue el ladrón ese que estaba ahí a un lado de Jesús, que se fue de rápido y ni siquiera a lo mejor ni lo bautizaron? ¿Por qué? El que estaba a un lado de la cruz. Él no aseguraba que nosotros también le íbamos a hacer. Él no dijo nada, pero que se fue yendo en carne y en. No. Yo dije otra cosa. Que entonces, ¿por qué el ladrón que estaba a un lado de la cruz que murió y Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el reino de Dios? Si ni siquiera estaba bautizado. Porque él lo perdonó. Porque reconoció que él sí era un pecador. Sí, pero tenía que haber entrado al reino de Dios bautizándose. Sí, Pero él tiene poder. Para. No, pues es que ahí estaba Jesús, pues él no había necesidad de nada, o sea que, y además, Dios es misericordioso. Si alguien se arrepiente, aunque no esté bautizado, Dios lo perdona, si se arrepiente de todo corazón, al final. Acuérdate de la frase que dijo el padre Loris, 3 veces cuando estés muriendo, estés muriendo, que no haya un padre, Dios mío, perdóname. Ahora el peligro es este. El peligro es que tú y yo pensemos esto. Bueno, pues si es así, pues mejor ya después, ya que me vaya a morir, me arrepiento. Ese es un peligro, pensar pero así. no sabemos también cómo vayamos a morir. Así es, porque no se sabe el día ni la hora. Así que tenemos que pensar eso, porque alguien nos va a decir eso y hay que saber responder. Alguien nos va a decir, mira, pues el ladrón se salvó, pues después me arrepiento y no hay problema, no, momento. Todo el mundo le dice así. Y no es tampoco enseñanza de Cristo eso. Entonces no viniéramos a la iglesia. Jesús no enseñó eso en ninguna parte, que había que esperar hasta el final. En ninguna, al contrario, dijo, tengan cuidado porque va a venir de repente. Así es. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes sepan, sí, pues a los demás. Vendré como una hora de la noche, no vas a saber ni la hora ni el día. Así es, no vamos a saber ni la hora ni el día. Sí. Y vamos a ver entonces cómo está ese reino de Dios en el cielo. Vamos a ver Apocalipsis 21. Apocalipsis 21.
21 que 21:1. Y yo creo que ya la van a entender aquí. Ya le van a entender bien lo que dice el Apocalipsis. después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la tierra y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. ¿Sigo? Sí, dígale, sí. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia que se para recibir a su esposo. Ándale, muy bien. ¿Ya le entienden ahí o no? Yo veo como que no. Bueno, ok. Aquí habla de lo que estaban diciendo, que la iglesia está en el cielo. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia que Cristo fundó. ¿Y cómo está compuesta esa iglesia que está en el cielo? ¿Cómo está compuesta? De ángeles y de Dije la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. que está en el cielo. ¿Cómo está compuesta? No, bueno, pues ya le saben cómo. O sea, ¿qué es la iglesia que está arriba? A ver, ¿cómo se compone la iglesia aquí abajo? ¿Qué es la iglesia aquí? ¿Pero qué es? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se compone? Sí, ¿cómo se compone? Con miembros, con miembros. Tú eres miembro, ¿no? De la iglesia. Ah, ok. ¿Y arriba qué es? Cuando dice aquí, ustedes ya habían dicho que la Nueva Jerusalén era la iglesia, ¿ok? Entonces, allá arriba, en el cielo está la iglesia. ¿De qué se compone la iglesia allá arriba? De santos, De personas que ya murieron y que están allá arriba. Ah, bueno. Bien, como no estaban hilando esto, no lo estaban hilando, les costó trabajito. Bueno, ahorita hay que estar meditando. ¿Ok? La iglesia es la Nueva Jerusalén, ¿ok? La Nueva Jerusalén está abajo y arriba. Es la iglesia que está abajo y está arriba. O podemos decir dos reinos, el reino que estableció Jesús aquí en la tierra y el reino que está allá en el cielo de los que ya murieron. ¿Ok? Allá está. Es decir, la iglesia triunfante, que ya no tiene nada que hacer, ya están salvados. Y aquí en la tierra está la iglesia militante, la que va caminando y va luchando, y la que va luchando. Y eso tenemos que acordarnos que esto es una lucha. Hay que estar luchando, porque si no entendemos esto, nos desinflamos, o sea, pensamos que es fácil y va para abajo. O sea que a veces está uno en casa y puede uno venirle la tentación. No, y ya no voy. Ay, es muy duro. Pues claro que es duro. Claro que es duro. No, o sea que tiene uno que siempre estar pensando en eso que es difícil para saber que tenemos que vencer. Porque Cristo dijo eso, que es de los valientes el reino de Dios. Y que los valientes son los que lo conquistan. Se la llamaré. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos reinos hay? ¿Cuál y cuál? Y así es, y así. ¿Cómo es el de aquí de abajo? ¿Es fácil? No. ¿Y los que están ahí arriba? Sí. Ya no tienen que hacer nada. Ya está el cielo. Así es. Correcto, muy bien. Ajá. ¿Qué anunciaba Jesucristo aquí cuando vino a la tierra? Y hizo muchas comparaciones, ¿se acuerdan? Para mostrar lo que es el reino de Dios. De la perla, Sí. de la red, de los peces, Usó muchas comparaciones para podernos enseñar a nosotros qué es el reino de Dios. Sí, así es. Entonces, el reino de Dios son los 12 apóstoles y Jesucristo, es decir, la iglesia. ¿Okay? Es la iglesia. Todos los miembros de la iglesia formamos la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Y allá arriba está la nueva Jerusalén en el cielo. Ahora, ¿cuál es la antigua Jerusalén?
Si hay una nueva y una antigua. La nueva, la antigua, la alianza. Cuando vino Jesús a Jerusalén, cuando vino por primera vez. La antigua Jerusalén es el pueblo judío que ya pasó. Sí, Ese es el Antiguo Testamento. Esa es la antigua Jerusalén. La nueva Jerusalén es Jesucristo, la forma del mundo, viene del cielo. ¿Por qué? Porque Cristo baja del cielo y la forma a la iglesia. Entonces es la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Nueva Jerusalén en el cielo y nueva Jerusalén aquí en la tierra. Así es. O sea, anteriormente había un cielo allá también viejo, porque nomás estaba Dios con los ángeles, nada más. Ahora ya hay un cielo nuevo, ¿por qué? Porque ya no está vacío, ya se fueron todos los, Jesucristo se llevó a todos los salvados, ya está allá, ya hay mucho, ya está la nueva Jerusalén allá arriba y un cielo nuevo, como dice el Apocalipsis, que iba a ser cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer preguntas. Comenzamos. ¿Qué es el reino de Dios? Ah, qué bueno. Oigan bien, es la iglesia. Luego tenemos que decir, es la iglesia. Yo estoy en el reino de Dios. Yo estoy en el reino de Dios. Bien. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Evangelio? Sí. ¿La buena nueva de qué? de Cristo. ¿Pero de qué? Más adelante. Del reino de Dios, así es. Es la buena nueva del reino de Dios que llegó aquí a la tierra. Porque antes no había ese reino de Dios en la tierra. Viene Jesucristo a establecerlo. ¿Ok? ¿Sí? Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia. De que el reino de Dios llegó a la tierra. Bien. ¿Cuándo comenzó este reino de Dios aquí en la tierra? Cuando Jesús vino. ¿Cuándo? Pues, con el nacimiento de Cristo llega el reino de Dios aquí a la tierra. ¿Cómo se entra a este reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se entra? Así es. Por eso es que por medio del bautismo entramos a la iglesia, que es el reino de Dios. Este reino de Dios, ¿es fácil perseverar en este reino o no? Es difícil. Hay una cosa que se conquista. Y si no, fíjense y verán. A algunos les da mucho trabajo leer la Biblia, a algunos les da mucho trabajo hacer oración, para meterme yo también, a algunos nos da mucho trabajo en leer la Biblia, nos da flojera, ¿verdad? A algunos nos da flojera orar, no aguantamos mucho tiempo porque es difícil, ¿no? También no nos gusta hacer grupo, tampoco, porque es difícil, no nos gusta trabajar, porque es difícil, no nos gusta ir a evangelizar a la casa porque es difícil, o sea, también es difícil hablar de Dios en la casa, a los parientes, porque a veces nos critican, o sea, no sé qué, mucho, entonces no es fácil. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? ¿Hay que echarnos para atrás? ¿Hay que echarnos para atrás? No, o sea que es lucha y lucha y lucha, como dice el canto, ¿verdad? Luchando estoy. Bien, entonces este reino de los cielos que está aquí en la tierra, ¿quién lo fundó? Jesús. Así es, Jesucristo fundó el reino de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pedro dice que hay que portarnos bien para poder nosotros después entrar al reino definitivo, que es el reino de los cielos, allá en el cielo, ya cuando se despide uno de este mundo aquí. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, déjenme ver si me faltó alguna cita bíblica por aquí. Bien, Mateo 25, 41, vamos a ver qué dice. Si no me equivoco. Ajá.
dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ajá. Bien. Y dice acá, vamos a ver dónde dice. Siempre que no lo hicieron, ok. ¿Quién es el que dice ahí? ¿Quién es el que está hablando? Jesús. Ajá. ¿Y cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice así? ¿Cómo dice la Biblia? Y dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí. Ajá. Y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus A ver, lee el versículo 40. ¿El 40? Sí. ¿Qué dice? El rey responderá. Ahí, fíjate, dice el rey responderá. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos hermanos, me lo hicieron a mí. Ajá, ok. Dice ahí, el rey dirá. El rey que manda en el reino de los cielos. Es el que manda eso, ¿no? Entonces, el rey es Jesús. Ya sabemos que Jesucristo es el rey. Entonces, ¿por qué les digo esta parte de aquí? Porque a veces nosotros vivimos como muy despistados, ¿no? Como que no va a pasar nada. Los que se portan mal se siguen portando mal. El que toma sigue tomando, el que fuma sigue fumando. ¿Y por qué? Hay muchas cosas que decir. Una de ellas es porque no se tiene suficiente fe. No se le cree exactamente a Dios, porque si le creíamos a Dios, caramba, esto va a estar difícil, no, voy a dejar esto. Pero como no hay suficiente fe, dicen, bueno, pues ahí después, o a ver cuándo, pero no. No sé si me expliquen. ¿Sí? Sí, pues no estamos muy No hay suficiente fe. Ajá, no se le cree mucho a Dios. ¿Sí? Es como cuando ya ve uno que viene la tempestad encima. Yo me acuerdo en un pueblito allá en San Lucas, se nublaba el cielo y toda la gente empezaba a llorar. Yo dije, ¿por qué están llorando las personas aquí? Aquí que hay mucha necesidad. ¿Por qué están llorando aquí? Pues se ponía nublado, feo el cielo así. Y empezaban a llorar las personas. ¿Por qué empezaban a llorar? Porque ahí es una zona de tornados. ¿Sí? Y yo como yo estaba nomás, viví como 1 año y medio ahí, pues yo no sabía cómo estaba la cosa. Lo que sí me cayó extraño es que las personas empezaron a llorar, las señoras. De miedo. Sí, porque saben que el peligro viene encima. También aquí nosotros debíamos de ser así. Ay, Señor, va a haber fin del mundo y mira, pues voy a cambiar, ¿no? Pero no. Entonces, pero esto nos sirve a nosotros para estar luchando contra nosotros mismos. Nos va a servir esto, ¿no? Estar meditando todo esto, lo del reino de Dios. Y ya podrán ustedes explicar esta lección a otra persona. A ver, levante la mano el que lo pueda hacer ya. Pues con la guía sí. Qué bien. Bueno, de eso se trata con la guía. Con la guía sí. Y yo también lo hago con la guía. Si se fijan, yo no estoy así de... No, yo lo estoy explicando con la guía. Así es. Entonces, ¿por qué les digo eso? Para que lo puedan hacer, ya lo pueden hacer en su casa o con alguien que se preste, a parientes, sobrino, el que se preste para hacerlo, se puede hacer. Así es. ¿Quieres saber qué es el reino de Dios? Te lo voy a explicar. Así tiene que ser. Te voy a explicar qué es el reino de Dios, porque a lo mejor no sabes, o sí sabes. A ver, dime qué es el reino de Dios. Se abre un diálogo ahí, a ver qué, ¿no? Y ya después le empiezan a explicar. Mira, te voy a explicar qué es el reino de Dios. Y qué bonito que una persona ya vayas y le digas, y que esa persona diga, la iglesia es el reino de Dios, no sabía. Qué bonito es eso. Y entonces, algo bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí está más amplio.
está más amplio, así, pero también lo puedes hacer en la Biblia de la perla y la red. Sí, son parábolas. Sí, en la parábola también Sí, hay mucho que decir. sí, hay mucho que La decir. Biblia más amplia. La red también. Ajá, sí, la red y la... Esas son las parábolas Ajá. de cómo es el reino de Dios. Pero lo que yo creo que quisiera es decirles esto, ¿no? Que lo que ahorita está urgiendo, el más urgente, es que las personas sepan que la Iglesia Católica es el reino de Dios y que fuera de la Iglesia ya no es el reino de Dios, es otra cosa. Porque ciertamente que tú puedes hablarle de las parábolas, pero aquí lo que interesa es que sepan ellos que la Iglesia es el reino de Dios, la Iglesia Católica, no otra. No sé si me expliqué, ¿sí? Porque ciertamente que uno puede explicar pues muchas cosas de parábolas, claro, y qué bien, ¿no? Pero si te basas aquí, esto ya está, como quien dice, sintetizado. Está amplio, muy amplio para que lo pueda uno pues, tener una idea más precisa. Hay otra palabra que dice, no, pues que la iglesia es puro negocio, dicen también. Luego atacar, puro negocio, ya ves los padres de la hora. Es bueno dialogar. No, es bueno, mira, es bueno. Hay veces que te dejan hablar, es que mira, no, mira. Sí, pero está bien, qué bueno. Mira, lo que puede uno hacer es esto, mira. Mira, fíjate esto, lo que tienes que hacer es esto. Mira, ¿sabes qué? Habla y después yo hablo. Porque si no me vas a dejar hablar, pues ¿qué caso tiene hablar? No, pues entonces no tiene caso, ¿para qué habla uno? No, pues mira, si vas, se vas a aceptar que yo después te diga adelante, si no, no tiene caso. Nunca vas a la iglesia, ¿cómo vas a estar viendo? ¿Cómo vas a saber? No, pero mira, yo diría esto, que es mejor tranquilo. O sea, no decirles eso, sino tranquilo. No, el problema es que no me dejan ni hablar. Pues si no te dejan, no hay que hablar, pues ¿para qué hablas entonces? Si Por no, eso yo también les llego así en seco, ¿no? Pues, ¿cómo aquí si no sabes escuchar en primer lugar? Porque así es. Si no sabes ni escuchar, digo, si no oyes, ¿qué vas a...? Qué bien, pero hay que estar preparado siempre, porque hay algunos que sí escuchan, ¿no? Hay algunos que sí. Algunos sí. No, que a todos. Sí. Me da hasta gusto que escuchen, pero algunos que no te dejan, no, ahí nos vemos mejor. Pues sí, así es. Si no va uno a dialogar bien, pues no tiene caso, ¿verdad? Así es cierto. Bueno, entonces vamos haciendo nuestra oración final para terminar con este tema. Te damos gracias, Papá Dios, por darnos este momento de vida para estar escuchando tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Juan 8:47. 5 minutitos más, lo voy a cerrar aquí. Ahora 5 minutitos más de aprendizaje.